disfrutando de la gracia y de la paz que, que viene del Señor. Y bueno, quiero compartir algo con ustedes que ha estado en mi mente estas últimas semanas en el libro de Levítico. Entonces vamos a ir al capítulo 2. Como ustedes saben, el libro de Levítico no es el más fácil de leer probablemente, eh, porque tiene mucho lenguaje que se relaciona con sacrificio, mucho lenguaje que se asocia con ritual. Y nosotros no somos muy amigos del ritual, no nos gusta el ritual, especialmente en nuestro contexto chileno, latinoamericano, porque el ritual se asocia mucho con otras tradiciones que no compartimos todo lo que ellos creen o todo lo que ellos hacen. Entonces el ritual es un poco ajeno a lo que nosotros practicamos en nuestra vida cristiana. Em, la palabra ritual y el acto de un ritual no es algo malo de por sí, no es algo pecaminoso ni malo. A ver, pensando en cualquier tipo de ritual, hay rituales religiosos, pero también hay rituales sociales, ¿verdad? Cada familia tiene sus rituales para Navidad, por ejemplo, ¿verdad? Una cierta comida, se juntan con cierta familia, en fin, todos tenemos ciertos rituales. Un ritual se define como la realización de un acto de manera repetitiva y en la cual un grupo de personas participan y están de acuerdo en lo que realizan, ¿no? Eso es un ritual. Em, el sistema levítico eran básicamente puros rituales. Pero esos rituales fueron instaurados por el Señor. Y esos rituales tenían un propósito muy importante. Eh, cuando se repite algo de manera constante, se, se está, se está haciendo algo, se está proclamando algo, ¿verdad? Eh, yo creo que para nosotros la cena del Señor sería para nosotros nuestro ritual, aunque a lo mejor no todos les guste la palabra, pero es un ritual desde el punto de vista de que lo repetimos todos los domingos, ¿verdad? Y de una manera muy similar, por lo demás, ¿verdad? Es básicamente muy, muy parecido todos los domingos. Y no hay nada malo en ello, no hay nada de malo en ello. Eh, lo que quiero enfatizar aquí es que cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, estamos proclamando algo, estamos diciendo algo, ¿verdad? Estamos recordando algo, estamos nosotros siendo recordados, en este caso de lo que el Señor hizo, ¿verdad? Su muerte, su crucifixión, su resurrección, hasta que Él venga. Por tanto, el ritual puede ser algo muy bueno, y eh, muy educativo. Constantemente nos recuerda, constantemente nos enseña. Los rituales del Antiguo Testamento no eran, sin embargo, no eran meras repeticiones, aunque en algún momento se cayó en eso, ¿verdad? En la repetición mecánica. Lo que Dios valora no es el ritual de por sí, como bien ustedes saben, ¿verdad? Lo que Dios valora es la actitud del corazón. ¿Verdad? El profeta Isaías dice, no, el Señor por medio del profeta Isaías dice, yo ya no quiero más sus fiestas solemnes, ¿verdad? Sus asambleas, sus fiestas solemnes no me acuerdo exactamente la palabra que ocupa el profeta Isaías, pero no los puedo soportar. La misma cosa pasa con el profeta Amós, porque en algún momento los israelitas llegaron a pensar que el ritual podía reemplazar la ética de la vida del pueblo de Dios. Y para eso, y Dios se opone a eso. El ritual no reemplaza, el ritual no sirve para apaciguar a Dios. Algunos pensaban que teniendo un ritual Dios podía ser apaciguado. Eh,
No, el ritual en el caso de Israel y especialmente las ofrendas de los primeros capítulos de Levítico tenían como propósito enseñarle al pueblo el carácter santo de Dios. Es una de las primeras cosas que ellos tenían que aprender. Dios es un Dios santo, pero también ellos tenían que aprender y tenían que aprender a disfrutar de la presencia de Dios en medio de ellos. El ritual hace posible, el sistema sacrificial, ¿verdad? Todos los sacrificios hacen posible que Dios more en medio de su pueblo. Ese es el propósito, ¿verdad? Es posible que yo lo haya mencionado en alguna ocasión cuando estábamos con ustedes, que el libro de Éxodo no se trata simplemente de salir librados de la esclavitud, ¿verdad? No es salir de y quedarnos ahí, gracias Señor por la liberación. El libro de Éxodo se trata como un escape, ¿verdad? El salir de se transforma en un ir a, en este caso, ir a Dios, ir hacia Dios. Ese es el propósito del Éxodo. El propósito del Éxodo es que Dios pueda habitar en medio de su pueblo. Pero como bien sabemos, Dios es un Dios santo y por tanto Él no puede morar si es que hay contaminación, en este caso por el pecado. El sistema levítico, el sistema sacrificial y todo el ritual de los sacrificios va a proveer el medio para que Dios pueda habitar en medio de ellos. Desde ese punto de vista, el sistema sacrificial de Levítico es un acto de gracia del Señor, porque Él le está proveyendo un medio aprobado por Él, ordenado por Él, organizado por Él, instruido por Él, para que el pueblo pueda habitar en su presencia. El pueblo va a aprender que el ritual no es una cosa liviana, que los sacrificios no son cosa liviana, sino que son cosas muy serias, porque, como vemos en el capítulo 10 de Levítico, inmediatamente después que el sistema sacrificial es inaugurado, capítulo 8, capítulo 9 de Levítico, leemos cómo el sistema, los sacerdotes son ordenados y el sistema sacrificial se le da, usando un chilenismo, se le da un vamos. Ay, por lo demás, hace muchos meses que no hablo en español. Así que eh, de repente se me le traba la lengua. Eh, el sistema levítico entonces era un sistema que proveía una manera en que el pueblo podía habitar eh, en medio, en la presencia de un Dios santo. Y yo mencionaba que el ritual y el sistema sacrificial es algo serio y es santo porque Dios es santo. Y el capítulo 8 capítulo 9 inmediatamente después que el sistema es inaugurado, vemos la tragedia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón que mueren porque ofrecen un fuego extraño. Y eso es algo que impacta obviamente a la comunidad y se dan cuenta de que esto no es simplemente la ejecución, ¿verdad?, de ciertos rituales. Y cada, cada paso realmente, cada paso del sistema sacrificial era un poderoso recordatorio de la santidad de Dios. Ahora, en Levítico 1, lo que tenemos en Levítico 1 es probablemente el sacrificio más importante, que es el holocausto. El holocausto el holocausto era algo que era totalmente ofrecido a Dios, era totalmente quemado a Dios. El holocausto tenía como propósito, era una ofrenda voluntaria, tenía como propósito que el oferente expresara su gratitud y devoción a Dios, entregando y no quedándose con nada de lo que era presentado en esa ofrenda. Capítulo 2 encontramos otra ofrenda que es comúnmente conocida como la ofrenda de grano, o la ofrenda de cereal. Y voy a leer aquí y después voy a leer el capítulo 6.
Cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahvé, la palabra oblación es otra palabra para ofrenda. Su ofrenda, que es la palabra hebrea minja, su ofrenda será flor de harina. Flor de harina era una flor, era una harina muy fina, era harina de alta calidad, la cual le echará aceite y pondrá sobre ella incienso. El incienso no era cualquier incienso, era un incienso particularmente y especialmente y cuidadosamente elaborado para este propósito. Era considerado santo, al igual que el aceite. El versículo 2, y lo traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello, de esa ofrenda de aceite, esta mezcla de aceite de harina fina con aceite e incienso, tomará un puñado lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar memorial, para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Yahvé. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Yahvé. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, esto sería como un pancito, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite. Esta es la misma ofrenda, pero la ofrenda se puede presentar de más de alguna manera. Como harina, con una mezcla de incienso y aceite, como una especie de tortilla. Esta es como una especie de tortilla. Cocida en horno será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura. Hojaldre sería como una especie como de oblea, como una especie de tortilla sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de... Esto sería como una especie de tortilla en el sartén, sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, será de flor de harina con aceite. Cazuela no es cazuela como sopa, como nosotros lo entendemos, es simplemente otro tipo de contenedor donde se preparaba esta ofrenda. Siempre, siempre con la misma idea. Flor de harina, con aceite, con incienso. El versículo 8, y traerás a Yahvé la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda, lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Yahvé. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Yahvé. Ninguna ofrenda, ahora las instrucciones tienen que ver con precauciones en la presentación de la ofrenda, con cosas que no se deben hacer, ingredientes que no deben incluirse e ingredientes que no deben faltar. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Yahvé será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahvé. Como ofrenda de primicias los ofrecerás a Yahvé, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofreciereis a Yahvé, eh, ofrenda de primicias, es decir, cuando comenzaba la cosecha, tomarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de primicias. Pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él
parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso es ofrenda encendida para Yahvé. Capítulo 6, el versículo 14. Voy a leer un poquito antes, en el versículo 8. Lo que encontramos aquí tiene que ver un poco más con la ejecución, con instrucciones con respecto a la ejecución propiamente tal de la ofrenda. Hay cosas que se repiten del capítulo 2, pero hay algunas cosas nuevas. Lo que quiero leer ahora es lo que viene justo antes de la ofrenda de grano, que son instrucciones del holocausto, porque están muy conectados. Habló aún Yahvé a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará su vestidura y se pondrá otra ropa y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña de cada mañana, pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. Esta es la ley de la ofrenda de grano. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahvé ante el altar y tomarán de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yahvé. Y al sobrante de ella lo comerán a Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima. Mas como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Yahvé. Toda cosa que tocare ella será santificada. No voy a leer el resto, tiene que ver con es la misma ofrenda de grano, pero en relación con los sacerdotes. Pero voy a dejarlo hasta ahí por ahora. Es un, es un poco difícil la lectura, porque tiene muchas instrucciones. Y no nos gusta mucho a nosotros leer instrucciones. Entonces, eh, tenemos a veces poca o mala comprensión. De todas maneras, lo que hemos leído es muy importante. Esta ofrenda, la ofrenda de cereal, la ofrenda de grano, es quizá es la segunda en importancia, porque va inmediatamente después del holocausto. Y de hecho, el holocausto siempre iba acompañado de esta ofrenda de grano. Lo que es interesante en cuanto a esta ofrenda es que era una ofrenda que era ofrecida todos los días. La ofrenda de grano, el holocausto y la ofrenda de grano. Era presentado todos los días. No lo leímos aquí, pero ustedes lo pueden leer en el capítulo 29 de Éxodo. Lo pueden anotar, pero no lo vamos a leer ahora por el tiempo. Pero ustedes pueden leerlo en Éxodo capítulo 29 y versículos 38 al 46. Es muy importante leerlo, si pueden leerlo, quizás vaya para allá después. Eh, y también en el libro de Números, capítulo 28, versículo 1 al 8, ahí encontramos las instrucciones para el sacrificio diario. El sacrificio diario consistía en ofrecer un holocausto acompañada de el minjá, acompañada de esta ofrenda de grano, por la mañana y por la tarde. Otras ofrendas, como la que se conoce como ofrenda de paz del capítulo 3 eran más circunstanciales, eran voluntarias, pero los sacerdotes tenían que todos los días ofrecer un holocausto acompañado de esta ofrenda de cereal.
Hay varias cosas que son interesantes en cuanto a esta ofrenda. Yo les decía al principio que una de las funciones del ritual es enseñar, es recordar a las personas que ofrecen el ritual. Y los rituales eran muy didácticos porque eran muy interactivos, ¿verdad? Cuando se ofrecía un animal, un holocausto, había que llevar el animal, había que seleccionar el animal, ¿verdad? Si el oferente, sea quien sea, ¿verdad? Si es del pueblo o es un sacerdote, tienen que escoger el animal, que significa inspeccionarlo, tocarlo, pesarlo, eh, palpar que el animal esté sano, ¿verdad? Acuérdense que había instrucciones de que un animal que tuviera defecto no podía ser ofrecido, no debía ser ofrecido. Por tanto, era todo un proceso, era toda una serie de pasos que le recordaban al oferente, al que presentaba la ofrenda, ¿verdad? ¿Por qué le estoy llevando este animalito al Señor, ¿verdad? ¿O por qué le ofrecemos este animal al Señor? Este holocausto. Bueno, tiene que ser sin tacha, tiene que ser sin falla, sin defecto. Ya eso habla de que lo que es ofrecido a Dios, en el caso del animal, tiene una función vicaria, tiene una representación sustitutoria o sustitutiva del oferente. Por tanto, yo que soy imperfecto no puedo ofrecerle a Dios algo imperfecto. Yo que soy imperfecto y pecador, tengo que ofrecerle un animal que es sin tacha y por supuesto que eso es una figura de nuestro Señor. En el caso de la ofrenda de grano, yo por mucho tiempo, por muchos años, es más, voy a decir que por casi 50 años, eh, realmente nunca le tomé el peso a la ofrenda de grano. Eh, Me preguntaba por qué hay una ofrenda de grano aquí. De pasadita, ¿verdad? De pasadita. em, Yo escuché muchas veces en el pasado, hace muchos años atrás, ahora hace mucho que no lo escucho, pero eh, una de las cosas que yo escuché cuando joven era que cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín es porque la de Abel era un sacrificio, porque había un animal que había muerto por él, mientras que la ofrenda de Caín no era una ofrenda, porque era vegetal y venía de la tierra que estaba maldita. Pero resulta que la ofrenda de cereal o vegetal se constituye en quizás la ofrenda más importante de la vida de Israel, porque también era una ofrenda que era más barata, era más asequible. Am, y si uno lee bien Génesis, dice que Dios no aceptó a Abel, perdón, Dios aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín y su ofrenda, dando a entender que no es la ofrenda la razón por la cual Dios acepta y rechaza a uno y al otro. Y de pasadita la palabra ahí ofrenda en minjá, la misma que aparece en el capítulo 2 de Levítico. Ahora, lo interesante de la ofrenda de grano es que es una ofrenda que es catalogada, por ejemplo, una de las cosas que llama mucho la atención. Pues vamos por orden, capítulo 2, ¿verdad? En el capítulo 2 se da la instrucción, lo que tiene que llevar, la harina tiene que ser fina, eso sí, y no es cualquier harina, tiene que ser harina fina en el sentido de harina de buena calidad, la trae el sacerdote, y una de las primeras cosas que ocurre aquí es que cuando la persona llevaba esta ofrenda, se tomaba un puñado, y ese puñado es lo que se quemaba por completo. Lo que quedaba era para el sacerdote o para la persona que lo ofrecía. Y ellos también participaban de esa ofrenda, si era un pancito, ¿verdad? Si era una tortilla, o sea como sea que ellos se quedaban con esa porción. Era preparada seguramente también en el mismo altar, no podía ser preparado fuera. Dicho en palabras sencillas, ya que una parte era para los sacerdotes estaban ahí todos los días. Acuérdense que los sacerdotes no, por lo menos en la instrucción del Pentateuco, los sacerdotes ellos no reciben tierra. Los levitas, sacerdotes,
no tienen tierra, no tienen terreno, no trabajan en terreno. ¿Por qué? Porque su función y su única función es estar sirviendo en el tabernáculo y posteriormente el templo. El Señor dice que Él mismo, el Señor, es su heredad, pero los sacerdotes tienen que comer. Y es de esta ofrenda de donde los sacerdotes van a recibir su sustento. Es de esta ofrenda, minjá, hay otras ofrendas de donde ellos también reciben, por ejemplo, la ofrenda de paz, ellos también reciben carne de ahí. Es su alimento, es el grano, es la harina que necesitan para cocinar o para guardar, en fin. Pero cuando era una ofrenda que se comía del minjá, de esta ofrenda de cereal, lo que se ofrecía y se quemaba por completo a Dios era un puñado. Y lo que quedaba, lo restante, era lo que el sacerdote consumía. Eso también era cocido, como decía recién, en el altar. Y dos cosas importantes aquí. Número uno es que el puñado que se quemaba, la palabra que se ocupa aquí es memorial. ¿Memorial de qué? Quizá una palabra mejor para memorial sería como un recordatorio. Eh, la palabra memorial o recordatorio entonces asume dos cosas, o asume básicamente una pregunta. ¿Quién necesita ser recordado? Hay eruditos que piensan que el recordatorio es para Dios, para que Dios recuerde a su pueblo, recuerde al oferente, que Dios recuerde su pacto con ellos. Esto es posible, Dios no se olvida, como bien sabemos, ¿verdad? Pero cuando Dios se acuerda de algo, cuando Dios se acuerda de alguien, es porque Él va a actuar, muchas veces en un contexto positivo, va a actuar en favor de esa persona de quien Él se ha acordado. El recordatorio también era para el que ofrecía. Si hablamos de los sacerdotes, que son los que están ofreciendo día a día esto, y ellos mismos participaban de esto, ellos tenían que ofrecer un minjá cada mañana. Había como leímos en Levítico 6, había una instrucción específica para ello. El sacerdote está recordando, el israelita y el sacerdote están recordando que ellos tienen un compromiso con Dios, que están dentro de un pacto con Dios, y que ese pacto requiere lealtad. La lealtad al pacto se ve reflejada en un ingrediente muy importante que, si ustedes notaron, se menciona tres veces al final del capítulo 2, que es la sal. La sal específicamente se llama aquí la sal de tu pacto. El versículo 13 menciona tres veces la sal. Sazonarás con sal toda ofrenda, no solamente el minjá, sino que todas las otras ofrendas tenían que llevar sal, sí o sí. No por una cuestión de sabor, es una cuestión, de nuevo, es ritual. El ritual recuerda, el ritual enseña, el ritual permite que la persona que está ofreciendo esto tome conciencia, esté consciente de lo que está haciendo, esté consciente de con quién se está relacionando. La sal es un símbolo aquí del pacto. No es exactamente claro de dónde viene esa figura, pero hay registros del mundo antiguo, en el Oriente Medio antiguo, de sal siendo una especie de contrato notarial. Eso sería un poquito la función de la sal, ¿verdad? Una especie de contrato notarial em, que, que obligaba o ponía a las personas bajo la obligación de un pacto. Cuando el sacerdote ofrecía y estaba ahí echando la sal a esta ofrenda, estaba recordando que esa persona estaba en una relación con Dios y que esa relación con Dios exigía y demandaba de esa persona total y absoluta fidelidad. Ya eso es poderoso, ¿verdad?
El hecho de que el israelita antiguo, el sacerdote, que le ofrecía todos los días, ofrecía esto al Señor, le ponía sal y estaba recordando al echar la sal. Yo tengo, yo estoy en una relación con Dios y esa relación exige de mí que yo sea fiel a Dios. Y parte de esa ofrenda sazonada con sal era quemada, el recordatorio, el puñado. Eso era quemado y eso ascendía a Dios. A propósito, lo que hace que una ofrenda sea una ofrenda es el hecho de que se quema, no es el hecho de que haya sangre. Lo que hace que una ofrenda sea ofrenda es que se quema. Y se quema y se ofrece y sube, por decirlo así, a la presencia de Dios. La segunda cosa importante, ¿verdad? Aparte de este recordatorio y de la sal, tiene que ver con la calidad del alimento. Los sacerdotes comían de aquí. Este era su desayuno, por decirlo de una manera. Eh, pero no era cualquier desayuno ni era cualquier cena, porque esto ocurría en la mañana y, al atardecer. Era comida santa. El Señor cualifica esto. Dos veces aquí en el capítulo 2 lo llama cosa santísima. En el versículo 3 es cosa santísima. En el versículo 10 es cosa santísima. No era simplemente una comida especial, no era simplemente una tortilla o una especie de pancito amasado que, que estaba rico, hecho al carbón, al rescoldo. Era una comida santa. El Señor lo llama así, cosa santísima. En hebreo esto es una frase Kodesh Kadashim. Kodesh Kadashim. Las dos palabras tienen que ver, las dos palabras es como si dijéramos hoy día Santo Santísimo. Eso es un poco la idea. O Santo de Santos. Es un Santo de Santos. Es un hebraísmo, es un modismo para destacar lo que es absolutamente santo. ¿Sabes lo interesante? El holocausto no es llamado Kodesh Kadashim. Quizás no es necesario, porque, por el hecho de que es totalmente ofrecido a Dios, se entiende que está totalmente consagrado a Dios, ¿verdad? Los sacerdotes no comen del holocausto, pero los sacerdotes sí van a comer del minjá, sí van a comer de la ofrenda de cereal. Van a comer de las otras ofrendas también, aunque de la ofrenda de paz no se dice que es cosa santísima. Sí se dice que es cosa santísima la ofrenda de reparación, la ofrenda del pecado y la ofrenda de reparación, pero primero se menciona el minjá. El minjá, insisto en esto, era todos los días. Todos los días un holocausto con la ofrenda minjá, con la ofrenda de grano, con la tortilla, con el pancito, lo que sea, la forma en que se ofrecía. Todos los días los sacerdotes, por la mañana y por la tarde, ofrecían el holocausto del cual no comían, todo se quemaba. Un puñado se quemaba del minjá, de la ofrenda de cereal, y el resto era para ellos, y comían de aquello que se quedaba ahí con ellos. Pero el texto dice que ellos lo tenían que comer aquí, lo tenían que comer en el lugar sagrado, cerca del altar probablemente. El Señor lo llama Kodesh Kodeshim, Kodesh Kadashim, cosa santísima. Lo interesante de esto es que es la primera vez que se menciona en Levítico la expresión cosa santísima. Ya apareció antes, pero no para referirse a comida. Se ocupa en el libro de Éxodo para referirse a cosas, como por ejemplo el incienso, el altar de bronce, llamado Kodesh Kadashim. En general, todo lo que está en el tabernáculo, pero también lo que nosotros conocemos hoy día como el lugar santísimo, donde estaba el arca, se usa la misma expresión, Kodesh Kadashim, santísimo.
lo notable de todo esto, hermanos, es que los sacerdotes principalmente, ocupo el lenguaje del sacerdote porque estoy pensando en nosotros mismos como un reino de sacerdotes, ¿verdad? Eso es lo que somos, ustedes y yo. Somos parte de un reino de sacerdotes, tenemos acceso a Dios. Y estos sacerdotes tenían el privilegio de comer este pan, este minja, cada mañana, cada tarde. Y mientras comían, un puñado subía y se quemaba por completo, con un aroma agradable porque llevaba incienso. Y eso subía. Y mientras comía, podía recordar ese olor, podía oler lo que subía de ese recordatorio. La palabra en hebreo es ascará. Mientras se quema ese ascará y sube a Dios en olor fragante. Esta es una ofrenda encendida de olor grato a Dios. Significa que Dios está complacido con esta ofrenda. Y mientras come, el sacerdote puede pensar, el Dios que me libró de Egipto es un Dios que está cerca, no es un Dios que está lejos. Es un Dios que provee, es un Dios que es santo, es un Dios que es fiel, es un Dios a quien yo debo ser fiel. ¿Se da cuenta? Y eso ocurría todos los días, todos los días. Ahora, hay algo muy interesante aquí, y lo voy a leer en vamos a ir al capítulo 6. Quedan 10 minutos. Hay un detalle muy importante aquí. El versículo 8 dice, esta es la ley del holocausto. Acuérdense que el holocausto iba junto con el minjá. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá sobre él. El versículo 12, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego nunca se podía apagar. El fuego jamás se podía apagar. Porque el fuego tiene una connotación tremendamente importante. Número uno, no es cualquier fuego. Es fuego santo. Acuérdense lo que le pasó a Nadab y Abiú. Murieron porque ofrecieron un fuego extraño. Este no es cualquier fuego. Por lo menos podemos decir que la inauguración del tabernáculo, he pensado en esto bastante, en cómo habrá sido, pero ¿de dónde sale el fuego? ¿Quién enciende el primer fuego del altar? Bueno, Dios lo enciende. En el capítulo 9 de Levítico es el mismo fuego de Dios. Sale fuego de la presencia de Dios y ese es el fuego que queda en el altar. Y ese es el fuego que hay que mantener. Por tanto, lo que se cuece en el altar es santo porque es el mismísimo fuego de Dios. Por eso que la instrucción es tan importante. En el versículo 11 del capítulo 6, versículo 10 del capítulo 6, dice, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después en el 11, sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. ¿De qué depende? Mire, esto es a este punto quería llegar. ¿De qué depende todo sistema levítico del sacrificio? ¿De qué depende? Pues depende de que cada mañana un sacerdote saque la ceniza. Porque si no saca la ceniza, ¿qué va a pasar? Se va a apagar el fuego. Si se apaga el fuego, no se quema la ofrenda. Si no se quema la ofrenda, no sube, no sube el olor grato a Dios. Es toda una cadena de cosas.
Y uno podría pensar, bueno, sacar la ceniza es una cosa tan rutinaria y sin embargo está incorporado en las instrucciones por Dios. No es que se le ocurrió a un sacerdote, dice, oye, ¿sabes qué? Está todo clarito, pero yo creo que vamos a tener que hacer algo con la ceniza. No, quedó aquí en la Biblia como instrucción divina. Ahora, estas cenizas no son cenizas del día anterior. Uno no podría catalogarlo como impuro o como malo, simplemente ceniza del día anterior de adoración a Dios. Pero esas cenizas del día anterior pueden interferir en la adoración del día de mañana. Y en esto he pensado mucho. Ustedes me conocen bien, así que saben que yo no hago aplicaciones a la ligera. Pero pensaba en la necesidad, si puedo hacer una aplicación ahora. Obviamente, al leer todo esto, no solamente nos invita a pensar en la bondad de Dios, en proveer un sistema de sacrificio, nos invita a pensar en la importancia de que eso se hiciera tal cual Dios lo había instruido. No solamente nos recuerda de que los que servían en el templo eran constantemente recordados de su compromiso de pacto con Dios y cómo ellos debían mantener su fidelidad al Señor. Y todo eso es muy importante y eso podemos aplicarlo fácilmente a nuestra vida. Todos nosotros somos llamados a ser fieles al Señor. Todos nosotros somos a apreciar la presencia del Señor en nuestras propias vidas. Y es más, permítame decir que aparte de porque usted dirá, bueno, nosotros ya no ofrecemos ofrenda. Bueno, sí ofrecemos ofrenda, ¿verdad? Eh, Hay ofrendas que son, podríamos decir, prácticas, pero que son de gran valor para Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de el donativo que recibe de los filipenses y él dice que lo ha recibido como una ofrenda que es agradable a Dios. Pero estoy pensando en Romanos 12, 1 y 2, donde el apóstol Pablo dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. El lenguaje de Pablo allí, de ofrecer, que el cliente se ofrezca a sí mismo constantemente, es un recordatorio de que nuestra vida no es nuestra. De hecho, la persona cuando ofrecía algo a Dios, uno de los mensajes incluidos en la ofrenda es que, Señor, esto no es mío, esto tú me lo diste a mí. Y los creyentes somos llamados a hacer lo mismo. Somos llamados primeramente a ofrecernos nosotros mismos. A ofrecernos nosotros mismos. Pero volviendo a las cenizas del altar, las cenizas tenían que ser quitadas. Y en eso estaba pensando, como mensaje de fin de año. Pensaba en cómo nuestra vida de servicio a Dios y nuestras vidas como un sacrificio vivo a Dios podrían verse afectados si es que no quitamos las cenizas que hay que quitar. Ahora, yo dije, las cenizas no son algo malo ni pecaminoso, simplemente las cenizas nos recuerdan de que la adoración a Dios es algo diario y que el sacrificio a Dios es algo diario. No es algo de los domingos o de los lunes o de los martes, ¿verdad? Puede ser que ayer o que el domingo fue un día, oiga, nos quemamos para Dios, ¿verdad? Eh, Fuimos una llama para Dios. Pero eso fue el domingo. El lunes es otro día. Y tenemos que volver a arder para Dios. Y mañana será otro día. Y lo bueno que hicimos hoy para el Señor. Si algo hoy hicimos que le llevó gloria y honra al Señor, si algo hoy día hicimos
Y si en algo pudimos ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo a Él, eso es solamente hoy. Mañana habrá que olvidarse de eso. Nuestros, lo digo con cuidado, nuestros éxitos espirituales son de un día solamente. Lo que quede va a ser ceniza y hay que quitarlo. Y usted mira, pero hermano Pablo, ¿cómo saco la ceniza? ¿Cómo? Bueno, no quiero sobre espiritualizar el pasaje. Simplemente estoy pensando en cómo las cenizas ponían en riesgo el fuego de Dios. En nuestra vida puede ser orgullo, puede ser autocomplacencia, puede ser flojera, puede ser falta de pasión, puede ser, no sé, puede ser tantas cosas, o simplemente orgullo, ¿verdad? El pensar de que hoy día fue un día tan bueno, soy tan buen cristiano, que al final eso termina apagando. Y de hecho la escritura, ¿verdad? Acuérdense que el apóstol Pablo habla a los creyentes y les recuerda de no apagar el espíritu, de no apagar el espíritu. Así que hermanos, yo me incluyo con ustedes en este deseo de que en el 2026 podamos ser una ofrenda viva que arda para Dios diariamente. Y eso implicará hacer cosas diariamente que nos ayuden a recordar quién es Dios, que nos ayuden a recordar nuestra relación con Dios. De la misma manera en que los sacerdotes diariamente ofrecían un sacrificio, un holocausto y un minjá, y participaban y comían de eso, que era algo santísimo. De la misma manera creo que somos nosotros invitados a que cada día de nuestra vida, cada día, incluyamos todo lo que sea necesario en nuestra vida para recordar quiénes somos, quién es Dios, qué clase de relación tenemos con Él y qué es lo que Él espera de nosotros. Que el Señor les bendiga y que bendiga su palabra. Padre, gracias te damos por haber compartido este tiempo de meditación en tu palabra, una lectura que puede parecer tan árida para nosotros, un poco difícil a lo mejor. Sin embargo, cuando leemos con cuidado, nos percatamos de de tu deseo, de tu interés en instruir a tu pueblo acerca de ti mismo, de cómo tú eres y de lo que implica estar en una relación contigo. Ayuda a los queridos hermanos ahí en Santa María, bendíceles, ayúdales. Y en este año que ya prácticamente terminó, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida y te pedimos que sigas haciendo más en lo que viene y que podamos honrarte y ser sacrificios vivos que lleven olor grato a tu presencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.